Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan tenido un bonito, un hermoso día, que este sea un día de bendición, que nosotros lo ha sido y va a seguir siendo, pues, y esperamos también que este programa sea un programa de bendición también para ustedes. La enseñanza que vamos a extender hoy día, que nos ayude, pues digo cuando digo nos ayude, porque cuando uno enseña también aprende. Y eso es lo hermoso del Evangelio, que es como una enseñanza de ida y de vuelta. ¿Ya? Y también revela cosas cuando uno va enseñando. Así que espero que tengan un día de bendición. Hoy estoy con mi esposa, ¿ya? María Pacheco. Le voy a pedir que salude. ¿Ya? Ella está hoy día, va a ser la persona que va a ir corrigiéndome algunas cosas, porque la verdad que la mujer es la ayuda idónea, ¿ya? Y ella de verdad es una ayuda idónea. Soy un poco despistado, olvidadizo. Ella es la extensión de mi memoria. ¿Ya? Lo que no me acuerdo se acuerda ella. Así que les presento a María Pacheco. Presente usted misma. Muchas bendiciones para todos los que lo están escuchando a través de esta pantalla que llega a muchos hogares, sobre todo a nivel del canal y también fuera del país, porque pienso que por YouTube muchas personas pueden llegar a conocer palabras o mensajes que sea de su interés. Sobre todo, a mí me gustaría que mis hijos vieran el cambio a través de YouTube, porque ellos están en Colombia y por eso es un medio de bendición para llegar a otras personas que necesiten al momento escuchar una palabra diferente o que estemos a veces equivocados, y aquí el pastor Fernando los da un pequeño estudio en kits que estemos equivocados a veces, porque cuando uno está conociendo de Dios, a veces hay cosas que la enseñan de una forma y a veces de otra forma, y así uno empieza a escudriñar la Biblia en otra perspectiva. Así que, Fernando, vamos a orar. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este programa, Padre, porque tú eres bueno. Por medio de este programa alcanzamos a llegar a corazones que estén dispuestos a escuchar y a aprender de Amén. tu palabra, Señor, que sea de bendición para cada uno que los escucha, y que Dios bendiga a los que están detrás de cámara, y, y que Dios bendiga al pastor Fernando para que sea guiado por el Espíritu Santo, para que sus palabras sean guiadas por su amor infinito. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, María. La verdad que para mí es un placer estar con mi esposa, que me gustaría, que quiero que la conozcan, ¿ya? Ella es una mujer que vino de Colombia, ha sido una tremenda bendición para nuestro ministerio. Ella vino a cuidar un pastor muy, muy amigo. Y cuando digo muy amigo, les puedo decir que era mi hermano, de esos hermanos que no nacimos del mismo vientre, pero venimos como pegaditos. ¿Ya? Un tremendo hombre de Dios del cual aprendí mucho. Él era un maestro, ¿ya? Ella vino a cuidarlo y la verdad cuando él fallece quedamos los dos y al final hubo una coinonía y nos conocimos y estamos hoy día en un matrimonio. Cuando digo que es mi ayuda idónea es justamente eso, porque la verdad que yo tengo, como todas las personas, todos tenemos virtudes y defectos. Mis defectos son, claro, desorganizado, desmemoriado, hago las cosas al lote, o sea, dejo todo desordenado. Y ella es todo lo contrario, así que es la ayuda idónea. Mire, la semana pasada estuvimos hablando sobre algunos temas, tuvimos un par de invitados y tocamos algo de Génesis, vimos el tema de Abraham, las promesas, el pacto de corte, que fue lo que vimos la semana pasada. Pero hoy día vamos a entrar en una profundidad, ¿vaya? Analizar, vamos a ver el inicio de la promesa de Dios cuando entra al mundo, ¿ya? Porque tenemos que recordar que hubo una promesa de Dios que hizo a Adán y Eva, ¿ya? Que era que Él iba a restablecer esa relación, ¿ya? Que vendría una simiente, y esa simiente sabemos que es Jesús, pero Jesús tenía que ser introducido. Y Jesús fue introducido por medio de un pacto que Dios hizo con Abraham. Desde ahí parte lo que podemos entender como la restitución del pacto original que se hizo en Edén, donde el hombre tenía relación con Dios, ¿ya? Una relación que podían verlo, podían conversar con él, ¿ya? Y esto viene justamente
con Jesús, pero lo importante es entender el principio. Y para eso vamos a ir a ver el origen de esto. Vamos a ir a Génesis 14, del 17 al 24. Repito, Génesis 14, del 17 al 24. Dice así: cuando volvía de la derrota Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, ¿ya? Voy a parar un poquito aquí, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este Melquisedec, sabemos, por lo que está en el libro de Hebreos, que es un sacerdote eterno, que no tiene principio de día ni fin de vida. Yo lo digo porque cuando yo, la primera vez que escuché sobre Melquisedec, decía que es sacerdote, si el sacerdocio vino después de la descendencia de Abraham. Entonces, no entendía hasta que obviamente uno va aprendiendo, y cuando entendí que Melquisedec es el sacerdote eterno, que está en el cielo, que no tiene principio de días ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios, dice la palabra. Entonces, es un sacerdote que vino desde el cielo a bendecir a Abraham. Ahora, ¿por qué razón tenía que bendecirle un sacerdote que no tuviera relación alguna con el hombre? Porque no había relación de Dios con el hombre y necesitaba hacer una bendición que fuera eterna. Porque la bendición de Abraham es una bendición eterna, no tiene fin. Todos los que están bajo la bendición de Abraham van a tener y vamos a tener una vida eterna. Por lo tanto, tenía que ser un sacerdote eterno. Por eso tuvo que venir Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, Abraham, como un acto de agradecimiento por la bendición que él tuvo, entregó el diezmo de todo. Entregó el diezmo de todo. A mí no me gusta hablar del diezmo, y créanme que es cierto. No hablo del diezmo, de hecho no recibo diezmo, es un tema personal, ¿ya? Pero tenemos que entender cuál es el origen del diezmo. El origen del diezmo porque algunos dicen que era el diezmo para los sacerdotes. No, el diezmo es algo que dio Abraham porque vino una bendición. Vino un hombre, un ser del cielo, vino a dar una bendición del Dios Altísimo. Y el diezmo representaba el agradecimiento que él tenía por esa bendición que recibió. Entonces, ese es el concepto del diezmo, ¿ya? Que posteriormente viene con los judíos por un establecimiento, y la pregunta que muchos hacen, ¿y estará el diezmo vigente hoy día? La pregunta, mira, a mí no me gusta entrar en ese tema, pero digo lo siguiente. Si la bendición que tienes con un pastor, el que está enseñando, es la misma bendición que trajo Melquisedec, pues es una bendición que viene del cielo. Recuerda que los pastores son puestos por Dios, no son levantados por voluntad humana, ¿ya? Entonces, si hay un pastor que es una bendición de Dios, tú tienes que entender en tu corazón si quieres o no quieres, si es o no bendición para ti. Bueno, Abraham entendió que era una bendición, la bendición que Dios trajo por medio de Melquisedec, ¿ya? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes, ¿ya? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Se fija, aquí hay dos cosas distintas. El rey de Sodoma no es Melquisedec. Eso hay que entender. El rey de Sodoma no es Melquisedec. Son dos personajes distintos, y a veces mucha gente lo confunde. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Por qué? Porque Abraham fue a liberar al rey de Sodoma. Y él lo que tomó los bienes y las personas las rescató. Por eso el rey le dijo: entrégame las personas y quédate con los bienes. De esos bienes, Abraham le dio a Melquisedec. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió él. A ver, entendamos entonces, fue a liberar a Lot, tuvo que introducirse y liberar también al rey de Sodoma, porque Lot habitaba en Sodoma, libertó y liberó a las personas y los bienes. Y el rey de Sodoma
le ofreció, le dijo todo lo que él había recuperado que se lo entregaba. Él solamente tomó lo que eran los diezmos de lo que había recibido y todo lo demás se lo devolvió al rey de Sodoma. Eso es lo que está diciendo en Génesis 14 del 17 al 24. ¿Por qué es importante esto? Porque la bendición que viene sobre Abraham es justamente en este momento. En ese momento es cuando viene esta bendición. Y entender esto, mire, la bendición es que era tan necesario que viniera un sacerdote eterno, porque no había sacerdote, no había sacerdocio, no había relación María O sea, en ese tiempo. un sacerdote enviado por el Señor del cielo, Directamente desde el cielo. desde el cielo. Porque no había sacerdote, no había... De hecho, la única relación que Dios tenía con los hombres es que Él hablaba con algunos de ellos y dirigió a algunos de ellos. Por eso lo podemos seguir hasta Noé y posteriormente aparece Abraham. Pero no es que había una relación de Dios con ellos, no había una comunión. Acuérdense que la comunión que tenía Dios con el hombre había sido cortada el día que Adán pecó. Desde ahí para adelante, Dios tomó algunas personas a las cuales usó, pero no había relación para con ellos, no había relación con nada. La relación es un pacto. El pacto que hizo Dios con Adán en Edén fue cortado y Dios tenía que restituir ese pacto, por eso hace el pacto con Abraham. ¿Ya? Pero eso era necesario que viniese un pacto distinto. Desde el cielo. ¿Ya? Y después vamos a hablar que este segundo pacto incluso fue necesario que fuera ratificado para un pacto eterno. Porque este se hizo con sangre de animal y el otro fue hecho con sangre del Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, vamos entendiendo entonces, todo lo que tiene que ver desde Abraham en adelante, todo tiene que ver con promesas y pactos y cumplimientos. Promesa, un pacto, cumplimiento. Todo tiene que ver con eso. El que no está fuera del cumplimiento, no está en la promesa, está fuera del pacto. Por eso es importante entenderlo. ¿Ya? Y nos vamos a ir dando cuenta en la medida que vamos avanzando. Mira, avanzó el tiempo, ya Abraham se fue debajo del brazo con una promesa que Dios le iba a bendecir. Le iba a ser padre de una gran nación. Yes. Que esa nación iba a copar todos los confines de la tierra y de él vendría una bendición para salvación para todas las personas de la tierra. Esa es la bendición que fue puesta sobre Abraham. Al ¿ya? principio. Al principio. Así Entonces es. se la llevó debajo del brazo. Cierto. Pero tenía una esposa que se llamaba Sarai. Sí. Y la esposa que se llamaba Sarai tenía mente humana. Mente humana. ¿Ya? Es como que usted llega a su casa, Le faltó la fe. le faltó la fe. Eso. Es como que llega a su casa y usted le dice a la esposa, ¿sabes que Dios me dio una bendición, me dijo algo y dio una palabra y yo tomé esa bendición y Dios me va a bendecir en esto, en esto? Y le dice, sí, pero trajiste pan. No sé si me entiende. Exacto. Trajiste pan. Sarai era una mujer que se movía en lo natural. Y ya Abraham estaba moviéndose en lo espiritual. Pero como siempre es difícil el tránsito de lo natural a lo espiritual, vino un problema. Lo encontramos en Génesis 15. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, seré sobremanera grande y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo el que te heredará. ¿Ya? Fíjense la promesa que Dios le hace a Abraham. Claro. Yo imagino que Abraham era un hombre, como todos los hombres, que le contamos las cosas a nuestras esposas. Y esperamos que nuestra esposa, la esposa le hubiese dicho, mira qué hermosa tu promesa, vamos a esperar que Dios nos dé un hijo. ¿Ya? Pero ¿qué dijo Sarai? ¿Será que yo voy a parir si ya tengo más de 90 y tantos años? Estaba por cumplir 100. Ya no tenía ni la costumbre. Voy a hacer una broma respecto a esto. Sí. No tenía la costumbre. No era que la costumbre de ser pestillo detrás de la puerta escuchando, no, sino la costumbre de las mujeres del flujo de sangre. Una mujer sin flujo de sangre es una mujer estéril. Esa es la verdadera bendición, ¿ya? Que Dios le dio a Abraham por medio de una mujer estéril. Eso es lo importante entender. Y después vamos a Génesis 16. Mire, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella.
y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Cuando dice atendió a Abraham el ruego de Sarai, pongámonos en el siguiente contexto. A Abraham le dice, dijo Dios que me va a dar un heredero, que deba ser mi descendencia. ¿Con quién? Con su esposa. No podía ser con alguien que no fuera su esposa. ¿Ya? Entonces era tremenda la fe de Abraham. Claro, sí. Y tan tremenda que la mujer no le creyó. Y le dijo, ¿cómo voy a tener yo si yo soy estéril? Tómate mi esclava. ¿Y qué fue lo que dijo Abraham? Dijo, no, ¿sabes, mujer? Dios me dijo que me iba a dar de mi casa, por lo tanto, tú eres mi esposa, tiene que ser hijo tuyo. No, él le dijo, bueno, ya, tomó la sierva. ¿Me entiende? El padre de la fe. Entendamos esto. El padre de la fe no entendió que la bendición venía sobre su esposa, no sobre la esclava de la esposa. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que Abraham hasta ese momento había conocido superficialmente a Dios. No había tenido una relación con Dios. ¿Aló? Ok. Entonces, tenía una relación, no tenía una relación con Dios como si la tuvo después. ¿Ya? Por eso cuando hablamos del Padre de la Fe tenemos que entender, Dios deposita la fe en vasos humanos. Es. En vasos humanos. Y los prueba, ¿no? A ver hasta dónde llega uno con la fe. Porque Él te dice, como Él tenía que esperar en la promesa que Dios le había dado. O sea, la fe había que tenerla hasta el final. Y ellos no esperaron. No esperaron. A ver, ¿saben ustedes cuántos planes y proyectos se abortan por la falta de fe? Ahora, no es que se aborten. Te tienes que dar la vuelta larga. Más larga, como lo que pasó con el pueblo de... Con el pueblo de Israel. De Israel. De 20 pasó a 40. No, de 40. Eran 40 días. El trayecto eran 40 días. En 40 sí, días llegaron y tenían que tomar la tierra prometida. Exacto. 40 días. Se volvió y después. Como no creyeron, dijeron, no, si son gigantes. Desobediencia. La desobediencia. Entonces, siempre la fe tiene un problema. ¿Y sabes cuál es el problema de la fe? Es que la fe te lleva a confrontar tu naturaleza, las cosas que ves. Porque no es fe, pongo un caso. Tengo fe que este fin de semana, que termina el mes, por ejemplo, a fin de mes me van a pagar el sueldo. Eso no es fe, es certeza. Porque el sueldo va a estar. ¿Ya? No Esa no es fe. La fe es que no estés trabajando y Dios te dice, no, yo te voy a bendecir este mes y yo te voy a dar, porque tú estás cesante, yo voy a dar y te voy a dar una bendición. Esa es fe. La fe es cuando tú no lo esperas, cuando tú no tienes posibilidades de hacer algo. Certeza de lo que no se ve. Certeza. ¿Me entiendes? Entonces, y hoy día cuesta. ¿Por qué el mundo hoy día, o por qué la iglesia, hoy día estamos con problemas? Porque tenemos un problema de falta de fe. Por eso los templos están cada vez más vacíos, ¿ya? Y está muy, muy difícil poder predicar porque no hay pastores, o sea, no hay evangelistas que se estén levantando. Hay un problema en la iglesia, ¿ya? Y es un problema que tiene que ver con la fe. Esa fe que nos fue dada, ¿ya? Yo me recuerdo, yo vengo del protestantismo, yo no vengo de la iglesia evangélica, ¿ya? Y como protestante veía a los hermanos en la calle, había una fe que estaba dada y uno veía el amor con que lo hacían. A diferentes horas, con frío, incluso a veces hasta cayendo agua y predicaban igual. Hoy estamos cómodos. Cómodos. Y la comodidad parece que como que va apagando la fe, ¿ya? Tiempo atrás yo decía lo siguiente, mire, si el problema está cuando tú tienes un sueldo, cuando tienes tarjeta de crédito, cuando tienes tarjeta de débito, cuando tienes todo, tienes las tarjetas del supermercado, todo, no es problema de fe, ¿sabes? Que lo único que tienes que hacer es pasar la tarjeta y comprar. Pero tiene que ver con que el amor de muchos se enfriará. Tiene que ver en parte con eso, o sea, el amor se enfría justamente por la falta de fe. Pero yo lo que me quiero referir es que cuando las sociedades son más prósperas, ¿ya? Tienden a perder la fe y tienden a perder el rumbo. O sea, por ejemplo, la cuna del cristianismo occidental estuvo en Alemania. Y Alemania es un país hoy día prácticamente no está el evangelio, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque son países que cuando empiezan a crecer económicamente se olvidan de Dios. ¿Para qué necesitan a Dios si tienen un gobierno que les da dádivas, tienen buen trabajo, no les falta nada? ¿Para qué necesito a Dios si yo trabajo todos los meses y tengo un buen sueldo? Ese es el problema.
Por eso a veces el Señor nos hace pasar por dificultades, para que digan, oye, acuérdate, acuérdate, no eres tú, soy yo en ti. Así es. Igual yo llevo 4 años en el Evangelio y me he dado cuenta en este poco tiempo que uno debe de buscar a Dios de corazón, de que le nazca, no que te obliguen a ir a una iglesia, de que sigas. Yo vengo de los católicos van todos los días, todos los domingos, cada 8 días, a darle gracias a Dios por lo que le dio en la semana y todo, se vuelve como rutinario. Entonces nosotros no debemos de ser diferentes, que sea aprender, prepararnos para lo que dice el Señor en la Biblia. Hay que prepararse, velar para los tiempos difíciles que vienen, que tenemos que tener mucha fe, ¿cierto, Fran? Amén. Mire, vamos a entrar ahora en Génesis 16. Aunque usted no crea, mire, Génesis 16 nos da el adelantamiento, ¿ya?, de lo que nosotros estamos viendo hoy día. Y él lo va a entender de inmediato. Mire, Sarai, dice, estamos en el verso 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, la empleada ahora, la esclava, que era la que tenía el hijo, despreciaba a Sarai. ¿Por qué? Porque él estaba dando la descendencia. Por más que Sarai dijera, este hijo, yo lo adquirí por medio de mi esclava, no era de su carne, no era de su sangre. ¿Ya? Era de la esclava. Entonces la esclava la miraba con desprecio. ¿Ya? Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Esa es una manipulación. Tremenda manipulación. ¿Por qué? Porque estamos hablando del principio de la fe. Ahí no era el tiempo en donde tenemos el Espíritu Santo. O sea, Sarai lo puso a escoger. Claro. ¿Por qué? Porque Sarai se sintió menospreciada. Mira, el problema lo origina Sarai. Porque le dice, aquí no tengo hijos, la edad que tengo, entonces toma mi sierva que ella me dé un hijo. Ahí está tu hijo. Ahora mi sierva me mira mal, ahora, ¿sabes qué? Tengo problemas porque mi sierva me mira mal, haciendo dificultades y problemas. ¿Ya? Y por eso dice, Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Más encima, que juzgue Jehová. El problema lo origina ella y juzgue Jehová. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Ya? Huyó de su presencia porque Sarai le empezó a tratar mal. Y se fue, llevándose al hijo de Abraham. Si usted se fija, si lo traemos al tiempo moderno, ¿ya? La esposa le dice al esposo, no puedo darte hijo, ¿por qué no me lo das con la empleada? Que está tantos años. Ya, le da un hijo con la empleada y después le hace problema a la empleada y la empleada se manda a cambiar con el hijo. Y Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, no, te vas, pero o te vas, te llevas provisión, o no, quédate viviendo acá, o alguna cosa para que no se perdiera, ¿ya? Ese hijo, ¿qué es lo que hace Abraham? Que se vaya. ¿A dónde? Al desierto. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y dónde vas? Y él respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre a Ismael. Fíjense, hermanos, lo que pasa con esto. Y esto que uno dice, parece una historia simple. Le dio un hijo a Abraham, que se llama Ismael. Pero resulta que Sarai, cuando después que nace el hijo de ella, que es Isaac, Ismael
obviamente entre dos hermanos, su hijo de la esclava, el hijo de la... tenían problemas, eran niños. Sarai. Eran niños. ¿Ya? Entonces, y como Sarai había tenido un hijo, entonces decía que ella me menosprecia. Entonces Abraham, ¿qué es lo que hizo? Echó a la esclava al desierto. Al desierto. Pregunta, ¿qué encuentra uno en el desierto? Nada. 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 No hay agua, no hay pan, no hay alimento, no hay nada. ¿Ya? Y la verdad que eso que uno lo mira desde el punto de vista actual, ¿ya? O sea, Abraham tuvo que decidir y mandar a su hijo, aunque haya sido de la empleada, era su hijo, lo tuvo que mandar al desierto. ¿Qué te parece, María? ¿Qué te parece esa fe de Abraham? Le faltó ponerse los pantalones. Le faltó ponerse los pantalones. Sí, porque esperar la promesa que Dios le había dicho, que iba a ser descendencia de él, no de su esposa, no de la esclava. Así es. Bueno, posteriormente, después de esto, ya pasa algo. Se aparece Jehová, vienen 3 varones, ¿ya? Y esto es impresionante porque, por ejemplo, dice, viene Jehová, y entre ellos, entre los 3 varones, ya dice que venía Jehová. Eso lo vamos a ver después de la pausa comercial. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de Vamos a ir a Génesis 17. 17 verso 1. Dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré de gran manera. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios. Y haré tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad por perpetua y será el Dios de ellos. Fíjese que después de con años viene Dios y se aparece, ¿ya? Lo que pasó fue que como pasó el tiempo, Abraham probablemente había ya olvidado, porque Dios le había prometido que si se iba del lugar de la tierra de su padre, establecería una gran nación de él. Y ella estaba pensando que esa gran nación era el descendiente de Agar, que era la esclava, ¿ya? Pero viene Dios y ahora le dice que va a multiplicar, ¿ya? Y ahí entra recién Sara. Vamos al verso 22, dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos, nacidos en su casa y todos comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne del prepucio. En el mismo día fueron
circuncidados a Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. O sea, Dios establece su pacto después. Mire, la promesa de Abraham y el pacto se establece cuando ya tenía 13 años. Ambos niños. Y no, Isaac, todavía no nacía Jacob. Oh, oye, eso nunca lo había escuchado. ¿Me entiende? Entonces, cuando Dios hace una promesa, la gente a veces la tiene por tardanza y no espera. O sea, los planes de Dios, la mayoría de los planes de Dios se abortan o Dios tiene que cambiarlo a pesar nuestro. Nosotros somos a veces el obstáculo para que Dios haga su promesa en nosotros. Dios te promete algo, y yo creo que Abraham dijo, Dios me va a dar una prole, me va a dar un hijo y va a ser una descendencia. Se fue con su esposa, y su esposa, que era carne, porque en ese momento no había espíritu en ella, no tenía el Espíritu Santo, por eso hay que entender, ellos no habitaban el Espíritu Santo en ellos, ¿ya? Solamente tenían promesas de Dios. Y ella dijo, bueno, mejor que por último tenga un hijo de la esclava. ¿Por qué? Porque ella vio su naturaleza, vio la edad que tenía y vio que era estéril. ¿Sabes qué? Muchos planes de Dios se frustran porque tú no miras la promesa que fue dada, sino que miras tu condición. Ella vio su condición de mujer estéril, con 90 y tantos años, que iba a tener hijos, ¿ya? Acuérdense que después Dios le cambia el nombre a Sarai y le pone por nombre Sara, que Sara. significa risa. Ah, Risa. Porque se burló cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, ¿ya? Mire, es importante entender esto, hermano. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, le prometió que iba a ser una gran nación. Fíjese, y ahora vamos a ver qué pasó en la historia, para que entendamos, ¿ya? Porque cuando Abraham echa a la sierva con su hijo al desierto a morir, ¿ya? Se aparece el ángel a la sierva y le dice, ella estaba ya pensando que su hijo va a morir, y Dios le dice que no, que su hijo va a ser una gran nación. Una gran nación. También. ¿Ya? Ismael iba a ser una gran nación, tal como Isaac iba a ser una gran nación, y la bendición, Ismael sería una gran nación. Ambos. Pero la promesa estaba con la descendencia de Sara, Isaac. Pero había una promesa de que Dios hizo a Ismael, a Agar, que su hijo no iba a morir, que iba a ser una gran nación, que se iba a multiplicar. Ahora, la pregunta es, ¿qué trajo eso? Bueno, trajo que el día en que Israel se establece ya como una nación, salen al desierto y después de 40 días llegan a una tierra. En esa tierra, ¿quién los estaba esperando? Los hijos de Ismael. ¿Me entiendes? Ella se fue años, ¿no? y habitó en esos lugares. No, después de muchos años. Eso pasó después. Después nació Jacob, murió Jacob, estuvieron 400 años. O sea, pasaron como 400, 500 años después. Lo que ese aborto de promesa o esa modificación, el no confiar en la promesa de Dios, trajo que esta nación, este Ismael, se estableció en la tierra que era la tierra prometida. Y tuvo que ir Isaac a cobrar la promesa de la tierra prometida. ¿Me entiendes? O sea que Ismael estaba en la tierra del hijo de Sara. Ismael estaba en la tierra que Dios le había prometido a la descendencia de Abraham, que era, en este caso, la descendencia era del hijo de Sara, que era Isaac, ¿ya? Que de ahí viene Jacob. Se fijan los enredos que armamos nosotros las personas. Cuando Dios nos promete algo, es que por ansias queremos hacer en forma Rápido. inmediata. O sea, nosotros creemos que Dios es como el de la lámpara de Aladino, el que usted le pide y le da. No, Dios no es. Dios tiene un tiempo para todo, y eso es lo que tenemos que entender y aprender de lo que pasó con Abraham. Porque fíjense que es tan profundo todo esto, que hoy día, para que vamos entendiendo, ¿dónde está la descendencia de Ismael? Porque está el día de hoy, está. Se lo digo, Irán, Persia. ¿Por qué se odia? ¿Por qué los iraníes quieren destruir a los judíos y los judíos se odian? Porque son descendientes de Ismael, Irán,
descendiente de la esclava. O sea, están revueltos. No, esa guerra que tienen hoy día, Israel, Sí. descendiente de Isaac, Israel, descendencia de Isaac. y Irán, Ismael, descendiente de Ismael. de Ismael. Y fíjense la profundidad de esto, porque después que Jesús ya muere, nace el cristianismo, y posteriormente, en Arabia, cerca del año 300 aproximadamente, un hombre se levanta, que es Mahoma, y dice que Dios le habló y escribió un libro que se llama el Corán, y hay una religión que la siguen justamente los ismaelitas. Y en el libro del Corán dice que el sacrificio, cuando Dios Abraham llevó al primogénito, según los judíos, dicen que el primogénito era Isaac. Y según los musulmanes, era Ismael. Entonces son dos religiones que se odian. Una tiene la promesa, el otro sigue siendo el hijo de la esclava. ¿Ya? Por eso son las guerras que hay entre Irán e Israel. Por eso son las guerras que hay entre Irán e Israel. Este es Ismael con la descendencia de Isaac. Las profundidades. Y de todo esto Dios saca igual salvación. ¿Ya? Es grande el poder y el amor de Dios para con nosotros, que muchas veces nosotros somos infieles, como fue infiel en algún momento Sara. Como fue infiel en algún momento Abraham, por no esperar la promesa, no esperar, ¿sabes qué? No, Dios me prometió y yo voy a esperar el tiempo de Dios. No. Ahora, ¿por qué? Porque son carnes y tampoco podemos juzgar. Créanme que yo he abortado muchas promesas probablemente de las que Dios tenía para conmigo, por falta de fe, por no saber esperar, por querer hacer las cosas a mi manera. Si Dios te dice, ¿sabes qué? No te muevas de aquí, porque si tú te quedas en este lugar yo te voy a bendecir, y empiezan los problemas. Pasó un día, un año, 2 años, 3 años, te ves viejo y dice, ¿hasta cuándo voy a seguir esperando? Bueno, hasta que Dios se acuerde de ti. ¿Ya? Dios es fiel a sus promesas. ¿Qué le pareció? Excelente, porque a veces uno escucha siempre el versículo de la Biblia que habla de Sara, pero hasta ahí nada más no entiende qué es el conflicto que hay entre Irán e Israel. A veces no conocemos eso y por eso a veces los equivocamos con decir que hay muchos que yo he visto que hablan mal de Israel. Así. Ahora, por eso digo, esta pelea no va a haber una concordia, nunca. Porque esta pelea viene desde el origen. La promesa que tenía que venir sobre Abraham y Sara, que Dios tuvo que corregir, porque Agar le dio un hijo, ¿ya? Y estos 2 hijos, hasta el día de hoy, son estas 2 naciones. Pero después con Jacob pasó lo mismo. Porque Jacob también tuvo un problema con su hijo Esaú y con Israel, con Jacob. Esaú era el primero y Jacob era el segundo, ¿ya? Pero la promesa la robó, por eso la tomó Jacob, por eso se dice que Jacob era un usurpador, ¿ya? Ahora, la descendencia de Esaú, ¿dónde está? La tenemos también al lado de Israel, Jordania, los palestinos. Ahí están las peleas. Entonces, cuando uno mira el escenario de las guerras en Medio Oriente, ¿cuáles son? Son guerras que vienen desde Abraham, desde Jacob, que vienen por la descendencia de Esaú. ¿Quién son los musulmanes? Los musulmanes son los ismaelitas, descendencia de Ismael. Descendencia de Ismael. De Ismael, son los países árabes. Todo lo que son los países árabes son las descendencias de Ismael. La otra descendencia que hay, que tiene que ver con descendencia de Abraham, pero tiene que ver con la descendencia de Jacob, son los palestinos, ¿ya? Descendencia de Esaú, ¿ya? Donde están los palestinos y Jordania, ese es el territorio donde se asentaron. Entonces, todo esto son guerras familiares, guerras entre los descendientes de Abraham, 2 líneas, y después de los descendientes de Jacob también 2 líneas. Y esto es ¿cómo decir? Todos reclamando que la promesa es de ellos. Los iraníes diciendo que ellos son la nación bendecida, Israel
la nación, y los israelitas dicen, no, nosotros tenemos la bendición de Jehová, Jehová es el Dios verdadero. Bueno, Ok. Y una pregunta, entonces nosotros hacemos parte de esa bendición de Abraham, somos parte de la bendición de somos Abraham. injertados. Así es. Y esto es importante entenderlo, hermano. Nosotros somos parte de la bendición de Abraham. Porque hay muchos cristianos hoy día, Sí, cristianos, ya, que hablan de que Israel es una nación invasora. Los tratan de criminales. ¿Ya? Y la verdad que Israel, cada vez que ha entrado en guerra, ha sido defendiéndose. sí es. No, Israel no es una nación que vaya por ahí tomando territorios al lote. O sea, no es, Israel tiene su territorio. El territorio de Israel, para el que no entienda, después de la persecución de los nazis, cuando mataron, prácticamente diezmaron a los judíos, a Israel, entonces tenían que establecerse. En el año 1948 se estableció, dice la tierra, podrá la tierra parir en un día, y dice, de cierto la tierra en un día parirá una nación. Eso pasó el año 1948, cuando Israel fue constituido por la ONU, Organización de Naciones Unidas, con un territorio, con un emblema, con límites geográficos, sí, con un estatuto, digamos, con una constitución. Nació Israel en un día. Y cuando llegaron, eran 300 israelitas que llegaron a sentarse. Se fueron sobre ellos, Egipto, las mayores potencias, fueron como 4 países que fueron a atacar y conquistaron y recuperaron tierra. ¿Ya? Y cada guerra que fueron yendo en contra de Israel, fueron conquistando y conquistando los territorios hasta recuperar el territorio completo, porque Dios no hace promesas en vano. Cuando alguien estudia sobre las guerras de Israel, la guerra moderna, usted tiene que decir, ¿sabes qué? Es que es imposible. O sea, Israel ha ganado guerras imposibles. ¿Y contra quién? Contra los ismaelitas y contra los de Saúl. ¿Me entienden? ¿Me entienden el problema? Ese es el problema de hoy día. Y eso va a durar hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Y cuando venga el Señor, viene por la iglesia. Y después de eso viene, de acuerdo a nuestra teología, a nuestro entendimiento, vienen 7 años donde hay un anticristo. Ahora la pregunta de fondo es, ¿de qué descendencia será este anticristo? La descendencia tiene que ser descendencia de Abraham. ¿De y las Abraham? Naciones que van a gobernar con él tienen que ser los enemigos de Israel, que son los musulmanes. Esto es imposible poder que estos dos se pongan de acuerdo. Esto va a terminar un día, en algunos años más, cuando el Señor venga y ponga orden y diga, esta es la nación que yo elegí. Y destruya todo lo que no corresponde. ¿Ya? Es importante entender, hermanos, primero, no podemos juzgar a Abraham. No podemos juzgar a Sara. ¿Ya? Porque ellos lo hicieron en el entendimiento natural. La diferencia entre usted, que es un hijo de Dios, la diferencia entre mía, que somos hijos de Dios, con Abraham, es que no estaba el Espíritu Santo en ellos. Esto se produce porque tenían que obedecer instrucciones que Dios daba, ¿ya? Y estas instrucciones tenían que creerle en forma humana. No tenían un ayudador espiritual. Entonces, cuando alguien es rebelde, creyendo en el Espíritu Santo, y de alguna forma va deteniendo los planes de Dios, no está haciendo las cosas correctas delante de Dios, nosotros tenemos un problema mucho más grande. Porque nosotros nos van a pedir cuenta, porque nosotros no estamos solos, nosotros estamos con el Espíritu Santo. Por eso dicen que el Espíritu Santo te aparta a veces del mal. Te advierte, te protege, te bendice, a veces permite que tú pases, somos tan porfiados, que nos da por ir a dar una vuelta a Egipto. Cuando hablo de Egipto significa ir a lo malo. a pasar a ser esclavo. Nos encanta volver a ver cómo era antes. Nos juntamos con los mismos amigos, nos rompemos los nexos y los lazos que tenemos y queremos ir arrastrando, ¿ya? Nos vamos a meter nuevamente y nos sumergimos en el desierto. Entonces a veces nosotros mismos vamos provocando que nos vengan problemas. Pero está Dios y el Espíritu Santo.
O sea, mira, cada vez que tú vas a equivocarte en algo, el Espíritu Santo te habla. O sea, nadie puede decir, no, es que yo no me di cuenta. No, o sea, el Espíritu Santo te habla. Si tú eres hijo de Dios y te equivocas en algo, es porque Dios te lo está advirtiendo. El problema es que a veces escuchamos más nuestros pensamientos que los pensamientos de Dios. ¿Ya? Porque es tan sutil, mire, es tan sutil la diferencia. Un poco para entenderlo como yo lo he entendido, voy a transmitir lo que yo he entendido. ¿Ya? Yo he logrado entender cuando soy yo y cuando es el Señor el que me habla. Porque cuando es mi mente, porque mi mente también planifica, mi mente es perversa, la mente del hombre es perversa. ¿Ya? Entonces, la mente quiere cosas para sí. Cada vez que tu mente te quiere confundir, que es lo que utiliza Satanás, tu mente en contra tuya, todo tiene que ver con engrandecerte a ti. En cambio, cuando es Dios, todo tiene que ver con engrandecer a Dios y en el camino Dios te bendice. Si tú quieres saber, oye, me dijo un profeta tal cosa, estudia a los profetas, ve quién es el que te lo dio. Hay profetas verdaderos que también dieron falsas profecías. ¿Ya? Uno tiene que entender, no puede creer a cualquier cosa. Para eso tenemos una relación con Dios y está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. Tú tienes que tener relación y comunión con el Espíritu Santo. Tienes que empezar a escuchar a Dios. ¿Ya? Y escuchar a Dios es claro cuando tú tienes un pensamiento y tu pensamiento tiene que ver con las cosas y promesas que tú quieres para ti, te va a hablar todas las cosas tuyas. Pero cuando Dios te está haciendo algo y quiere hacer algo contigo, te habla de lo que va a hacer para su obra, Amén. para Él. Porque Dios te bendice por medio de lo que Él va a hacer contigo en su obra. Dios no te va a bendecir estando sentado en el living de tu casa. ¿Ya? Yo me siento bendecida. Yo me siento bendecida porque sabes que Dios me llamó sin estar enferma, o sea, porque hasta el sol de hoy nunca he estado enferma. Entonces yo digo, Señor, nunca me había dado cuenta que tú me eligiste para servirte, porque tú conoces mis sentimientos, mi alma, y que puedo ser útil a la iglesia. Para estos tiempos me siento bendecida y cada día que me levanto le digo gracias, Señor, por elegirme y porque si tú me tienes aquí es con un propósito, porque yo no estoy aquí por casualidad, sino porque tú lo quisiste, o si no me hubieras puesto traba, me hubieras puesto no sé qué, estuviera en Colombia todavía en el mundo, pero tú lo quisiste así. Yo tengo fe, la fe, espero que siempre esté conmigo, que tú tienes un propósito conmigo y voy a esperar en eso, y que lo único que quiero es aprender cada día y llegar a gente, a mi familia, a mis hijos, para que vean lo hermoso que transforma conocer a este Dios de milagro, a este Dios vivo, a este Padre que tengo yo ahora en mi vida. Ahora Él es mi Padre, Él es todo, todo. Y le doy gracias a Él todo día, gracias Señor, porque tú eres bueno. Es hermoso conocerlo. Amén. Así es. La verdad que a veces se nos olvida, hermanos, que primero se nos olvida una cosa. Nosotros somos hombres, no somos dioses. Que dentro de este envase habita el Dios eterno por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Y nosotros solamente somos vasos que Dios lo usa. Somos solamente eso. Nosotros no somos lo importante dentro de esto. Nosotros somos parte del proceso que Dios tiene para la redención del hombre. Somos parte del proceso, parte de la promesa. ¿Ya? Pero nuestra redención es la que nosotros tenemos que asegurar. Tenemos que asegurar esta salvación tan grande, no perderla, no volver atrás. Mira, algunos dicen que la salvación no se pierde, ¿ya? Pero la Biblia me da a entender algo distinto, ¿ya? Porque dice, si alguien habiendo probado el don del Espíritu Santo, y fíjese lo que estoy diciendo, habiendo probado el don del Espíritu Santo, no es cualquiera, es alguien que probó el don, no tan solo se convirtió, sino que probó el don del Espíritu Santo. Y se vuelve atrás, dice, no queda nada más que una horrenda expectación de juicio. No puedes crucificar 2 veces a Jesús para ti, eso lo dice la palabra. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con eso.
No descuidemos nuestra fe, no cometamos errores, no miremos esta salvación como que ya la tuviste en tu mano, ¿ya? Y tú puedes relajarte. Tienes que cuidarla, Hay que trabajar en la obra. trabajarla diariamente. Tú tienes que poner todo lo que Dios entregó en ti y ponerlo por obra. Sabes que yo conozco personas que son muy pequeñas, pero tremendo corazón. Y personas que a lo mejor no llegan a multitudes, pero hablan de Dios y van y se convierten en personas porque tienen eso en su corazón. ¿No? Yo pienso que Dios va eligiendo a cada personalidad porque Él conoce de qué está su corazón por dentro y va poniendo a cada persona en el sitio adecuado. Así es. ¿Cierto? Cuando Dios pone, dice, vasos de honra y vasos de deshonra, pone vasos, cada uno nosotros somos un vaso hecho de barro, puesto ahí. Y en algún momento Dios dice, voy a ocupar este vaso, lo pongo acá y voy a depositar esto. Y este vaso me fue útil. Y después de eso tomo el vaso y lo guardo. Porque recuerda esto, no eres tú necesario ni imprescindible. Necesario ni imprescindible. Nosotros solamente somos salvos por misericordia. No es que Dios te necesite. No es que Dios me necesite a mí. Si yo me envanezco, entra vanagloria en mí y empiezo a creer en algún momento, es que yo soy, ¿ya? Tengo programa, hago discipulados, tengo conocimiento. El día que me envanezca es el día de mi caída. El día que me envanezca es el día de mi caída. Por eso nosotros tenemos que ser humildes. Nada de lo que yo tengo es mío, todo viene de Dios. Hermoso. Que no se les olvide nunca que Dios vino a esta tierra se despojó de ser hijo de Dios y fue con humildad y sencillez al mundo, ¿cierto? Hermoso eso. Así es. Que nosotros tenemos que oler a Cristo. Dice, no tuvo por estima el ser igual a Dios. Se despojó de sí mismo y se hizo como uno de nosotros, habitó como uno de nosotros, y no tan solo habitó, sino que se sometió a vejamen, se sometió a que lo golpearan, que lo insultaran, para morir una muerte de maldición, porque maldito era todo aquel que moría en una cruz. Claro. Todo eso. Entonces la pregunta de fondo es, si este plan es de Dios, ¿quién soy yo? Un peón dentro del plan de Dios. Que Dios por misericordia me dio la salvación. Y lo que lucho día tras día, la misma lucha que tiene usted la tengo yo. Mi lucha conmigo mismo. Si no es el enemigo el problema, soy yo mismo el problema. Porque estamos en la carne. Que estamos en la carne. Este es mi problema, es la sujeción de esta carne. Así que estaríamos ya prácticamente en el tiempo. Aproveche de despedirse para después dar el punto final. Bueno, yo me despido dando la honra a mi amado Dios, mandando un saludo a mi congregación, la última brecha, a mi pastor Johnny y la pastora Ana. Y un saludo muy especial a la pastora del ministerio La Voz de mi Amado, Isabel y su esposo, y también a la pastora Rosario, que por medio de ese ministerio fue que la conocí, a una gran sierva de Dios, una sierva que siempre la recuerdo y sus consejos fueron muy sabios. Y es hermoso cuando uno está empezando y conseguir unas personas así que la alienten con palabras sabias. La quiero mucho, mi pastora Rosario. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, estaríamos dando por terminado este programa. Esperemos que sea de bendición. La verdad que uno lo ve desde acá y lo hace perfecto. La verdad, cuando uno lo mira del otro lado ve todas las imperfecciones. Pero Dios trabaja en estas imperfecciones. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Que espero que tengan una semana bendecida. Nos estaríamos encontrando, si Dios lo permite, la próxima semana en este programa de Tómate un Break, continuando con la enseñanza y esperando que Dios sea bueno para con nosotros. Amén. Que Dios esté de nuestro lado día tras día y no perdamos esta bendición tan grande y seamos dignos hijos de Dios, que podamos dejar, yo siempre digo, por último, dejar una huella, ¿ya? Que el Señor les bendiga. Amén.